Saludos tecnoditos, soy José Luis para Canvatoni.com y a todos aquellos que nos gusta trastear con la informática sabemos que las placas base de los ordenadores actualmente cuentan con varios puertos para utilizar USBs de forma intrínseca en la placa. Es decir, no es el conector típico que podemos ver de un USB, simplemente tenemos un conector que conectaríamos a la placa base. Este conector lo podéis ver aquí. Esta placa solo cuenta con un conector para este tipo de conexiones. Antiguamente en este puerto iban conectados los cables que daban acceso a los puertos exteriores que contaban nuestra caja de PC. Pero en la actualidad hay muchísimos componentes que se utilizan este tipo de conexionado para conectarse a nuestra placa base. Por esa razón, cuando antes un único puerto de estas características no sea suficiente, actualmente ya no lo es. En concreto, te cuento con una placa base que lleva dos puertos de estos, pero eso es insuficiente, ya que un puerto lo utilizamos para, como he dicho, conectar los puertos exteriores de nuestra caja y otro es en el que irían los dispositivos. Pero en la actualidad hay muchos dispositivos que se conectan ahí. Por ejemplo, en mi caso, tenemos las luces ARGB, tenemos la fuente de alimentación, que también, como es digital, se conecta a este puerto para tener una monitorización desde el propio ordenador. Y a esto le podríamos añadir aún más dispositivos, como pueden ser pantallas para ver el rendimiento de nuestra CPU y demás. Es decir, actualmente podemos contar con un número infinito de posibilidades. Pero claro, si solo contamos con dos puertos, uno ya es exclusivo para la conexión externa de los USB y solo contamos un segundo, se nos puede quedar muy corto el solo contar con dos puertos. Hay placas que pueden contar incluso con 3 o con 4, pero lo más normal es que solo tengan dos conexionados de este tipo. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Pues en este caso lo podemos solucionar con el artículo que os traigo a continuación. Y aquí lo tenéis. Esto es un artículo de AliExpress que tiene un precio aproximado con gasto de envío de unos 6 euros y que vamos a hacer un pequeño desempaquetado para que veáis qué incluye. Lo abrimos y tenemos un cable USB a dos conectores y una placa que ya viene pegada, una cinta de doble cara para poder fijar fácilmente donde lo deseemos. Trae también un gel antihumedad y ya no contamos nada más, con lo cual nos vamos a centrar en lo que nos importa. Esto es una placa que, como veis, está duplicada, es decir, podemos utilizar solo una o solo dos. En mi caso voy a utilizar las dos para tener más puertos y lo único que tenemos que hacer es conectar una conexión y otra conexión. Deciros que no lo comenté antes que este tipo de placas es para USBs 2.0. Para los 3.0 llevaría una placa diferente que al ser de más velocidad suele ser más cara. En mi caso, como digo, son USBs 2.0. Bien, pues una vez la tengamos conectados estos dos conectores, lo que haríamos sería enchufarla en el puerto CON que tengamos disponible. Si os fijáis, ya tiene un punto donde no lleva conexión para que no nos podamos equivocar y que lo pongamos en la conexión de audio, que es similar. La diferencia es que tiene un pin que está tapado de forma diferente para que no nos podamos equivocar y meterla donde no es. Entonces, la conectamos, en este caso sería así. Como no veo bien, voy a verificar que está bien conectada. Exacto. Y una vez que nosotros tengamos conectado de esta forma, ya dispondríamos de 4 USBs. Es decir, esta placa es un pequeño hub que nos duplica los puertos dándonos 4 posibilidades.
Como digo, esta placa la he comprado en AliExpress y a un precio aproximado de unos 5 euros más 1,5 € de gasto de envío. Como sabéis, AliExpress es anarquía total y podéis encontrar diferentes precios, con lo cual yo os digo aproximadamente lo que he pagado yo por esta placa. Como habéis podido ver, la instalación es muy sencilla y ahora lo que voy a hacer es instalarla en un PC y mostraros que funciona correctamente. Esto era una prueba, pasamos a la realidad. Y ahora podéis ver lo que es el montaje de la tarjeta en una caja. La tarjeta se fija mediante una cinta de doble cara que es un poco acolchada a un panel de la caja y queda fijada correctamente, ya que lleva más de 3 meses pegada y no ha mostrado ningún tipo de indicio de que se va a despegue, con lo cual es un sistema bastante efectivo. Y luego, por lo demás, solo tenemos que conectar la tarjeta a la placa base con un cable y conectar los dispositivos que deseemos a las salidas que tenemos de la tarjeta. Y ahora que habéis visto cómo es el montaje de la tarjeta, lo que tenemos que hacer es verificar el funcionamiento, y es lo que vamos a realizar ahora. Bueno amigos, y ahora lo que nos queda es verificar el funcionamiento del hub que os he comentado antes. Entonces, el hub que yo lo tengo conectado en 2 dispositivos, en la fuente de alimentación, que es una fuente de alimentación digital, y en la configuración de los ventiladores. Entonces vamos a mostrar las 2 utilidades para gestionar estas cosas. Empezamos con la fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación de Corsair, la HX1500i, que la podéis ver aquí. Pinchamos en ella y veis que nos está dando todos los parámetros, con lo cual está comunicando perfectamente. Nos está diciendo la velocidad del ventilador, la temperatura de la fuente, los vatios de entrada, los vatios de salida, la eficiencia, los voltios del rail de 12 voltios, del D5, del 3,5, los amperes consumidos de cada una de ellas, o sea que está comunicando perfectamente con la fuente de alimentación. Por supuesto, si un canal funciona, el otro va a funcionar también, pero vamos a verificarlo de todas formas. Para ello voy a abrir la utilidad de Lian Li, mis ventiladores son Lian Li y está comunicando lo que es la placa base con el mod de Lian Li para gestionar todos los ventiladores. Y como podéis ver aquí también, está funcionando perfectamente porque ya nos está indicando todos los parámetros y si vamos a lo que sería la comunicación con los ventiladores, veis que comunica perfectamente. No voy a hacer ningún tipo de modificación porque creo que no lo merece, o sea, si no estuviera comunicando ya nos estaría dando un fallo y es una forma de verificar el funcionamiento. Pues ahí lo tenéis amigos. Todos aquellos que tenéis una placa base donde el número de conexiones USB en placa es relativamente pequeña, como pueden ser 1 o 2, y tenéis dispositivos que necesitan más de esas conexiones, podéis contar con este hub para ampliar ese tipo de conexiones. Eso hará, por supuesto, que tengáis una flexibilidad mayor y no necesitéis andar conexionando cables por el USB externos y metiendo cables hacia dentro de la placa base. Bueno, entonces este pequeño vídeo de bricochapuzas termina aquí. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide de todos vosotros José Luis. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoadictos.